¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir hablando de por qué Argentina solo ganó 2 mundiales. La idea es explicar en los distintos videos, en los distintos mundiales, por qué ocurrió. Veníamos ya hablando del Mundial 2010, de por qué Argentina no ganó, en este caso el Mundial 2010, pero nos vamos a meter en la segunda parte, porque habíamos quedado en que Basile renunciaba insólitamente después de terminar la primera rueda de la clasificación mundialista para Sudáfrica 2010, y cuando estaba más o menos encarrilada la clasificación, y después de haber llegado a la final de la Copa América 2007, que se perdió mal con Brasil 3-0. Para aquellos que quieran seguir la serie que venimos teniendo desde el principio, aquí pueden ver los videos de todos los mundiales, de la explicación de por qué Argentina no ganó esos mundiales. Pero bueno, vamos a continuar ahora con lo que pasa. Bueno, imagínense ustedes el desconcierto que hubo en el fútbol argentino, en la AFA, en los medios de comunicación, en general, en la gente, los hinchas, cuando Basile de buenas a primeras, cuando tenía sus revanchas después de lo que había pasado en el Mundial 94, de repente se va después de la derrota con Chile en la primera fecha de la segunda rueda de la clasificación mundialista para Sudáfrica. Bueno, en aquella ocasión vino la gran pregunta: ¿qué va a hacer Grondona ahora? Un Grondona ya más veterano, un Grondona que ya, no digo que no se parecía al de 94, pero tenía muchísimas más cosas para resolver, muchos más conflictos. El fútbol argentino ya navegaba otra situación de más discontinuidad, en una selección argentina que ya se encontraba que a los 2 años, ustedes piensen que en el ciclo anterior, de 2002 a 2006, ya pasó que Bielsa también se fue poco después de la mitad y tuvo que asumir José Pekerman. José Pekerman termina el Mundial, se va, asume Basile y Basile deja a mitad del ciclo también la selección, es decir, ya no había una continuidad siquiera de 4 años. Entonces, ¿qué pasaba por la mente de Grondona? Por primera vez en tiempo, Grondona al menos pensó, masticó la posibilidad de que Carlos Bianchi pudiera a lo mejor ser el técnico de la selección argentina. En aquel momento también Bianchi tal vez pensó que era su última oportunidad. La cuestión es que se hablaba demasiado en los medios y todas las encuestas daban arrasando a Bianchi como el candidato a dirigir a la selección argentina. Pero allí se van a meter los dos hijos de Julio Grondona, Julio Grondona hijo y Humberto Grondona, para insistir con algo que fue determinante. Era el momento, algo así como que ahora toca que vuelvan a dirigir, que vuelvan al banco de suplentes, que vuelvan a la selección argentina los del 86. ¿A qué se refería con los del 86? A los campeones del mundo del 86, que prácticamente ninguno de ellos había tenido gran suceso como técnico, porque es así, pero también algunos consideraban que no habían tenido la chance de mostrarlo. Es decir, que todos los del 86 se suponía que con Bilardo de técnico habían tenido una gran conciencia táctica, una idea distinta de jugar al fútbol, tenían esa cuestión del poder que da haber sido campeón del mundo y de manejar un vestuario ganador, etcétera, etcétera. Y entonces los hijos de Grondona se lo llevaron un fin de semana a la quinta que tiene Grondona y lo terminaron de convencer de que era el momento del 86. Pero claro, ¿quién del 86? ¿Quién era el que tenía que estar a cargo de esa selección? Bueno, ahí va a empezar a pesar otra cuestión muy importante. En los Juegos Olímpicos de 2008, que habían terminado poquito antes, esos Juegos Olímpicos, Argentina en Pekín lo gana por segunda vez consecutiva la medalla dorada, esta vez con un equipo muy bien ensamblado por el Checho Batista, por Sergio Batista, un equipo que además contaba con grandes estrellas, entre ellas Riquelme, Messi, el Kun Agüero, etcétera, etcétera, muy buenos jugadores de fútbol. También se había sumado Angelito Di María, muy jovencito en esa época, un muy buen equipo que ganó muy bien el título, le ganó la final a Nigeria. Entonces, durante los Juegos de Pekín, Maradona se acercó a esos Juegos para verlos desde el palco, observó esos Juegos al lado de Grondona. Ustedes se acuerdan que no habían terminado bien la relación Maradona y Grondona, porque Maradona se había sentido traicionado por el presidente de la AFA, porque había sentido que lo había entregado a la FIFA para poder continuar él con su cargo en la Federación Internacional y para tener continuidad en la AFA y para que la selección pudiera seguir jugando. Entonces, bueno, estos Juegos Olímpicos de Pekín, sirvieron para que en el palco, partido a partido, viéndolos juntos, a todos esos partidos, limaran asperezas Grondona y Maradona. Y entonces, ¿qué pasó por la cabeza de Grondona?
algo, si ustedes quieren, parecido a lo que pasó cuando Basile fue convocado. Esta idea de pagarle esa deuda histórica que también aparentemente Grondona sintió que tenía con Maradona por lo que había pasado en el Mundial 94. Entonces, ¿cuál fue la resolución después de esta reunión con sus hijos? En la quinta, la decisión final fue convocar a Maradona, que fue un boom, una sorpresa para todo el mundo, como técnico de una selección que tenía que lograr la clasificación para el Mundial y después jugar un Mundial. Un Maradona sin ninguna continuidad como técnico, sin ninguna historia importante como técnico, porque Maradona como jugador fue lo máximo, pero como técnico no había tenido historia. Solamente ustedes se acuerdan que cuando estuvo suspendido por 15 meses después del Mundial 94, cuando todavía no había abandonado la carrera como jugador, pasó un tiempito por Racing y otro por Mandillú, en los que no le fue bien, no fue una gran experiencia al lado de Carlos Fren. Bueno, ahora Maradona era convocado para la selección y bueno, Maradona lógicamente pensó en llevar a gente muy afín, muy amiga a ese cuerpo técnico, ¿no? Otra cosa importante que hay que decir también es que eran tiempos en los que ya aparecía o estaba por nacer lo que se llamó fútbol para todos. Maradona estaba cerca del gobierno nacional y Grondona, convocándolo a Maradona para el cargo, de alguna manera también producía un acercamiento al gobierno nacional que meses después iba a dar lugar al fútbol para todos, con lo cual iba a dar un aumento económico sustancial a la Federación Argentina de Fútbol, a la AFA, ¿no? Entonces tampoco fue casual todo eso, pero creo que en lo futbolístico todavía la cosa fue más decisiva con aquella reunión que tuvieron día a día, partido a partido en Pekín, Maradona y Grondona. Entonces con esto se conseguía, además de que Maradona fuera el técnico de la selección, que gente del 86 finalmente se hiciera cargo y tuviera su experiencia para demostrar lo que sabía o no. La cuestión acá es que Maradona va a elegir como sus ayudantes a gente muy afín como Héctor Enrique, como Alejandro Mancuso y como Oscar Ruggeri. Oscar Ruggeri, que además, bueno, fue pilar como defensor en el Mundial 86, en el Mundial de Italia 90, uno de los líderes de ese equipo y muy afín, muy cercano a Maradona. Pero va a aparecer un primer obstáculo importante acá. El primer obstáculo importante va a ser que Ruggeri arrastraba un conflicto en San Lorenzo con el presidente de San Lorenzo, Oscar Sabino, y entonces Sabino le va a decir a Grondona, mira, yo te pido algo. Ruggeri no puede estar en el cuerpo técnico de selección. De ninguna manera Ruggeri puede estar. Ruggeri esto no lo va a aceptar de ninguna manera. Ustedes conocen cómo es el carácter de Oscar Ruggeri. No lo va a aceptar de ninguna manera. Desafió el poder político una vez más. Dijo, no, yo voy a terminar dirigiendo. Maradona decía lo mismo. No, yo lo quiero a Ruggeri conmigo. La cuestión es que Ruggeri no pudo, más allá de que intentó escaramuzas, de que durante el Mundial inclusive visitó y estuvo cerca del plantel, pero Grondona nunca lo aceptó como integrante del cuerpo técnico, por esta razón que yo les comentaba. Pero además de eso va a haber otro problema más. Va a quedar Bilardo como manager, como director general, porque era una buena manera, si se quiere, de proteger a Maradona, que bueno, no tenía una experiencia grande como técnico. Como les decía, Maradona había dirigido a Mandillú y a Racing cuando todavía era jugador, pero no tenía más trayectoria que esa como director técnico, y llegaba así a una selección argentina pletórica, es decir, con una cantidad de figuras importantísimas, ¿no? Entonces era bastante extraño que un jugador como Messi, ya considerado entre los mejores o tal vez el mejor jugador del mundo, fuera dirigido por alguien que nunca había dirigido, por más estrella que haya sido como jugador, era realmente casi inconcebible. Entonces, con ese paraguas que consiguió Grondona de colocar a Bilardo como manager, como director deportivo, de alguna manera se protegía esa figura de Maradona como entrenador. Pero claro, había más problemas. Uno de los problemas era que Maradona y Bilardo no estaban como en el 86. La relación entre ellos no era la misma, habían cambiado mucho. Maradona se había acercado de alguna forma a Menotti, tenía otra manera de ver el fútbol que Bilardo no coincidía. Empezaron los cortocircuitos. Además hubo otra cosa importante, es que Maradona confió en Alejandro Mancuso como uno de sus laderos, como uno de sus ayudantes. El otro fue Héctor Enrique, el negro Enrique, sí campeón mundial del 86 y sí más aceptado por Bilardo, pero Mancuso pertenecía a la línea contraria. Mancuso era alguien más cercano a Menotti, a Basile, a otro tipo de fútbol. Entonces uno se pregunta, imagínense a distancia preguntarnos cómo convivían futbolísticamente hablando un manager como Bilardo, un director técnico sin experiencia y con la personalidad de Maradona, un Ruggeri de fuera de la cancha que trataba de influir y de meterse todo lo que podía y que hasta a veces mantenía contactos permanentes con Maradona, y por otro lado un Mancuso que tenía una línea de fútbol completamente distinta. Bueno, todo este aquelarre
va a terminar en una crisis importante. Primera cuestión futbolística, Maradona va a empezar a hacer cambios muy fuertes, a pegar volantazos importantes en las convocatorias. Es decir, se van a acabar los tiempos de los Abondanzieri, de los Ayala, de cantidad de jugadores importantes, de los Zanetti, todo eso se va a terminar. Es decir, va a volver de alguna manera a cierto esquema de Pekerman en eso, pero con una cantidad de jugadores que venían de los tiempos juveniles y que Maradona va a acentuar, es decir, va a ponerlos mucho más en el equipo. Pero lo que no se veía era una línea de fútbol concreta. Era claro que ese cortocircuito se llevaba al terreno de la cancha y entonces aparecían convocatorias completamente distintas de un partido al otro, esquemas tácticos que no eran claros, se diluyó por completo aquella sociedad Mascherano-Gago que yo les comentaba. Gago no va a ser muy del gusto de Maradona, Maxi Rodríguez va a empezar a ocupar esos lugares, Verón también va a empezar a ocupar esos lugares. Sumado a todo esto, hay que decir también que Maradona va a tener un conflicto determinante con Juan Román Riquelme. Dos ídolos de Boca, dos ídolos de la historia de Boca, todos los jugadores más reconocidos de los últimos 40, 50 años del fútbol argentino, que van a entrar en una coalición, y esa coalición va a tener que ver con una declaración que Maradona hizo mediáticamente y que fue tomada mal por Riquelme. Maradona dijo algo así como que el Riquelme que jugaba lejos del arco no le servía, que él necesitaba un Riquelme más adelantado, pero al utilizar la palabra no me sirve, o cosa por el estilo que dijo Maradona, Riquelme lo tomó casi como un insulto, lo tomó como una falta de códigos, que lo dijera eso mediáticamente antes que se lo dijera a él. Entonces Riquelme ahí determinó, ¿cómo es Riquelme? ¿No? Que dijo, bueno, mi mamá no se pone mal cuando me ve así, no quiere que yo juegue más en la selección, yo no voy a jugar más en la selección argentina y cosas de estas, declaraciones de este tipo. La cuestión es que Riquelme y Maradona nunca más recompusieron su relación. Riquelme dejó de jugar en la selección argentina y, como les decía, fíjense, se cortó el circuito Mascherano-Gago, Riquelme no jugó más en la selección y empezaron los cambios realmente importantes. Esto va a determinar que una clasificación que estaba casi encaminada con Basile va a empezar a resbalar y a caerse en un pozo. Esta clasificación va a empezar a zozobrar. La selección argentina empieza con caídas importantes, resultados negativos. Argentina pierde, por ejemplo, en Quito un partido importante con Ecuador. Pierde por paliza una goleada tremenda contra Bolivia, 6-1. Estaba Carrizo en el arco, pero bueno, no hay que responsabilizar a nadie. Lo que digo es cómo vayan cambiando los jugadores también. Y entonces va a empezar otra cuestión importante, que esta generación de futbolistas ya lo va a hacer carne, que es el hecho de que no nos sentimos cómodos en el Monumental. Claro, también no se sentían cómodos en otro lado. Pidieron, Maradona inclusive, a los gritos cambiar de sede por un estadio que tuviera más aliento más cercano en cuanto a la geografía, en cuanto a cómo está construido. Entonces pidieron jugar en Arroyito, en Rosario. Se fue a jugar contra Brasil, que era un partido decisivo en Rosario, y Argentina va a perder 3-1 muy mal con Brasil, en un partido con muchísimos errores defensivos, con jugadores convocados que no habían sido convocados antes tampoco. Es decir, empezó a verse que no había un criterio claro, que no había una situación clara y que Maradona efectivamente no por nada no tenía experiencia como director técnico, y que además el sentir futbolístico de Maradona y de Mancuso no tenía nada que ver con el de Bilardo. Eso todavía va a entrar más en colisión, alguna parte de la prensa va a estar con Bilardo, otros van a defender más la otra línea de fútbol y se va a complicar cada vez más, y el nerviosismo se apoderó de una selección que a 2 partidos del final de la clasificación no tenía asegurado su pasaje al Mundial de Sudáfrica. Va a llegar entonces un partido clave contra Perú en la cancha de River bajo la lluvia, un partido que era absolutamente decisivo con una selección que dependía de otros resultados y que necesitaba sí o sí ganar, pero Perú llega al final con un empate con la selección argentina. Fíjense ustedes que otra vez con Maradona, antes como jugador, ahora como técnico, se repite el hecho de definir con Perú angustiosamente una clasificación como en el 85 salvó Pasarela con su corajeada y Gareca con su gol en el final. Esta vez Palermo con un pie en offside, a mi gusto, bajo la lluvia, con la foto perfecta para una película casi hollywoodiana. Palermo mete un gol sobre el final con un Maradona que se tira panza al suelo en los festejos, bajo la lluvia en el banco de suplentes, y Argentina así consigue llegar con muchas chances a la última fecha Montevideo contra Uruguay para el partido decisivo. Partido que va a ganar con un gol de Volati, en un partido bastante malo que Argentina jugó con muchísimo cuidado,
pero que al final ese partido con Uruguay le va a dar por fin el pasaje al Sudáfrica 2010 con un Bilardo que abrazó a Maradona, que lo contenía, que fue la foto de la angustia realmente, porque era como contenerlo a Maradona, dos personas que se hablaban poco, que ya no tenían gran relación y que tenían un gran cortocircuito futbolístico, pero que al menos como se pudo, de la manera que se pudo, con una anarquía absoluta desde el punto de vista organizativo, institucional, en lo que se refiere a la selección, y ni hablar futbolístico, Argentina llegaba así al Mundial 2010. Argentina entonces va a llegar al Mundial 2010, por lo menos pasada la angustia de la clasificación, que era lo más difícil de conseguir, lo más difícil, lo más complicado, por la forma en que se consiguió, por el desastre que fueron los partidos de la segunda rueda, por la malísima campaña que hizo la selección argentina, que no encontraba un rumbo y que además les voy a contar una última cosa de preparación. 102 jugadores convocados por Maradona en menos de 2 años. 102, sí, no me equivoco, 102, 102 jugadores convocados por Maradona, lo que muestra a las claras la indecisión, la incoherencia, la falta de consistencia a la hora de un ciclo para llegar a un mundial. Esa selección argentina va a tener otra situación, va a atravesar otra situación que la va a autoengañar, que es un resultado muy positivo a la vista de una estadística, especialmente a una estadística, que fue un partido amistoso jugado en marzo de 2010, es decir, a 3 meses del Mundial de Sudáfrica, ganándole 1-0 partido que estuve a Alemania como visitante. Ese partido jugado en Múnich, Argentina, con un gol de Higuaín, le va a dar a Argentina una idea bastante distorsionada de cuál era su situación en el contexto de un Mundial. Es decir, si le ganamos a Alemania en Alemania, una Alemania que había salido tercera en el Mundial 2006, que ya era otra vez una potencia, entonces se pensó que Argentina estaba por el buen camino, que Argentina tenía un equipo para pelear bien arriba en las posiciones. Pero para Argentina los amistosos no juegan lo mismo que para un alemán. Para los alemanes los amistosos son nada más que eso, amistosos. Para Argentina los amistosos son mucho, dan una idea muchas veces equivocada de lo que son las cosas. Lo cierto es que Argentina va a llegar al Mundial 2010 con una renovación, yo diría que como pocas veces se vio en los últimos tiempos. ¿Saben cuántos jugadores del Mundial 2006 repitieron en Sudáfrica 2010? Apenas 6 de 22. 6 jugadores nada más repitió la selección argentina de un mundial al otro. Esto prueba cabalmente lo que fue la renovación del equipo. Estamos hablando de un cambio tan grande que hasta cambió el arquero. Aparece Sergio Romero, va a aparecer Ángel Di María, va a aparecer Kun Agüero. Por supuesto, Messi va a tener un lugar mucho más fuerte. Van a aparecer jugadores como Pastore y Volati, dos jugadores claves en el Huracán de Ángel Capa. Y va a aparecer también algún jugador como Martín Palermo, muy veterano, o el arquero Pozo, o el defensor Garcés. Jugadores que en realidad muchos pensaban, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué están allí? Bueno, así como va a aparecer otro como Diego Milito, un jugador que sí estaba más consolidado en el fútbol europeo y que tenía una edad justa. Milito, tengan en cuenta ustedes, llegaba de ser el goleador de la final de la Champions, un jugador clave en el Inter, con Mourinho, que había ganado la Champions League después de muchos años que el Inter no la conseguía ganar. Es decir, que había de todo allí. Era una mezcla muy parecida a lo que contamos de la clasificación. Bueno, ese equipo argentino no va a tener problemas de ninguna manera para atravesar la primera etapa de ese mundial, la fase de grupos, en una zona bastante fácil. Argentina le había tocado un grupo bastante accesible, por decirlo así, un grupo en el que estaba Corea del Sur, que estaba Nigeria y que estaba Grecia. Es decir, no había realmente ningún cuco, y Argentina ganó los 3 partidos, hasta se dio el lujo de jugar con Grecia, con un equipo casi diría B, un equipo suplente en el que hasta Palermo va a meter un gol que quedará en la historia por ser su único gol en un mundial, ¿no? Un Palermo muy veterano. Pero va a haber otra característica en ese equipo. Un Messi que va a jugar un muy buen mundial desde lo técnico, pero que no va a tener suerte con el arco. Raro, un Messi que venía de hacer 92 goles con el Barcelona en una temporada, y Messi no va a poder meter ningún gol en ese mundial. Algo raro. Y otra cosa rara que va a pasar. Ustedes se acuerdan que les había dicho que Maradona había tenido un desencuentro con Riquelme y que Riquelme había renunciado a la selección. Bueno, en pleno mundial y compartiendo la habitación con Messi, Verón va a tener un desencuentro con Maradona, va a perder la titularidad. Un Verón veterano, un Verón con mucha experiencia, un Verón que era clave porque hasta se decía que ayudaba mucho a Messi en ese hotel que compartían, en esa concentración que compartían, pero Verón va a tener un desencuentro entre táctico y personal, no sé, con Maradona, y va a perder su lugar a manos de Maxi Rodríguez. Bueno, esa selección argentina llega a los octavos de final con México en un partido clave porque era el pase ya estar en la elite,
y le va a ganar a México, pero le va a ganar sin convencer, porque había algo que hasta me dijeron Ruggeri y Tapia después del partido. Yo estuve en ese partido con México y yo me acuerdo, siempre me quedó patente eso, que Argentina le había ganado a México 3-1 con un gol de Tevez en offside, me acuerdo, por ejemplo, entre otros. Pero después del partido, cuando había euforia en los hinchas, le pregunté a Ruggeri y a Tapia qué pensaban, y me acuerdo que Ruggeri me dijo: si nosotros jugamos así en la mitad de la cancha contra Alemania vamos a tener problemas. Porque era un equipo partido, era un equipo que jugaba casi un 4-2-4, porque estaban Mascherano y Maxi Rodríguez marcando, o antes Verón, marcando, pero después eran todos o volantes o delanteros ofensivos. Era un equipo raro que dejaba mucha distancia entre los volantes y los delanteros, que no tenía un lateral derecho puro, que le costaba mucho la marca. Un equipo con buen pie, sí, jugadores, Maradona siempre le gustaron los jugadores de buen pie, las convocatorias no eran malas en ese punto, pero no era un equipo aceitado, no era un equipo muy trabajado. Bueno, después va a pasar los cuartos de final con Alemania en Ciudad del Cabo, ¿no? Ahí venía el gran partido y otra vez fíjense ustedes lo que es el fútbol. En el Mundial 2006, Argentina había tocado en octavos de final a México y en cuartos a Alemania. Pasó a México con angustia y después le tocó a Alemania y no pudo pasar los penales. 4 años más tarde, Mundial 2010, octavos de final México, cuartos de final Alemania. Otra vez lo mismo. Bueno, esta vez en Ciudad del Cabo le tocó este equipo argentino que venía con muchas dudas tácticas, aunque con buen pie y con algunos cambios importantes en el equipo, como habíamos comentado. Le toca a Alemania y rápidamente los alemanes se ponen en ventaja, se quedan 1-0. El equipo argentino nunca le encontró la vuelta al partido, le volvió a pesar aquello de estar tantos años sin títulos y terminó perdiendo en una debacle total. 4-0 con los alemanes, en un resultado lapidario, muchísimo peor que el 2006, que por lo menos fue triste porque Argentina había estado cerca y perdió por penales. En este caso no se pudo hacer absolutamente nada. El equipo argentino perdía 4-0 y se despedía del Mundial 2010 de la peor manera, y después iba a continuar todo el problema con Maradona de si se va, si no se va, cómo se va, si se queda, si no se queda. La cuestión es que Argentina, otra vez contra los alemanes, se queda fuera en los cuartos de final del Mundial 2010, un mundial raro en un ciclo mucho más raro todavía. Les pido que compartan estos videos, que se suscriban, que pongan me gusta, que siempre ayuda mucho, ¿eh? Bueno, hasta la próxima.